Recuerda, con convicción, con denuedo, sabiendo, hoy vamos a hablar precisamente de algo de eso, que estamos sembrando palabras de vida. Y decimos todos juntos, vamos Rema, vamos, vamos todos juntos. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Vamos, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi iglesia, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Y la iglesia dice amén y amén. Ahora mismo tenemos nuestro tema en pantallas. La pregunta: ¿qué estás sembrando? ¿Qué es lo que estás sembrando? Porque lo que siembras, ¿alguien me puede completar la frase? No es difícil de saber qué sigue. Porque lo que siembras cosechas. ¿Es bueno? Tendrás buena cosecha. ¿Es malo? Tendrás mala cosecha. Y de eso se trata nuestro tema de hoy. Quiero que empecemos con un versículo y que notes cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. En el nombre de Jesús iniciamos este servicio con la guía de él. Pablo les escribe para darles ánimo acerca de por qué es importante de que ellos manden una ofrenda. Mi tema no está dedicado a ofrendas, ni no va por ahí, pero sí es el versículo base, que de ahí se va a desprender. Pablo está recogiendo ofrendas para ayudar a las iglesias, no para dejárselo él en lo personal. De hecho, si tú le has leído la Biblia detenidamente, sabrás que él hacía tiendas de campaña, él trabajaba y pedía las ofrendas de unas iglesias para dárselas a otras iglesias. Este versículo lo dice así. Este versículo habla directa y claramente sobre finanzas, sobre cómo ser generosos en la economía y ser generosos también con el pueblo de Dios que tiene necesidad, como en el caso de lo que está haciendo Pablo. No perdamos detalle para que veas que lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 en Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas, o sea, un agricultor que siembra poco, está diciendo, déjame desmenuzarlo, unas cuantas semillas, obtendrá una cosecha pequeña. ¿Por qué? Porque sembró poquitas semillas, por lo tanto cosecha poco. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Este versículo está muy sencillo. El apóstol Pablo lo dice de una forma tan clara, tan sencilla. Este versículo, el apóstol le está hablando a una cultura que se dedica a la agricultura y les dice: miren, aquel que es generoso en dar, pues va a recibir generosamente. Aquí lo está diciendo este versículo. Más claro, más sencillo, creo que no se podría. Pero bueno, aquí está hablando de las finanzas. El apóstol Pablo se refiere a eso. Dejamos, por así decirlo, a un lado, no fuera, porque habla de finanzas, pero lo dejamos, por así decirlo, a un lado. Dejamos este principio y no hablamos en términos de finanzas, sino que este principio lo aplicamos a nuestras áreas de nuestra vida, a todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con eso? Si el apóstol Pablo está hablando de las ofrendas, pero también ese versículo es la base, pero se puede
tú sabes que de un versículo se puede desglosar hasta una prédica, enseñanza completa una y otra vez. Tu Dios es un Dios infinito y esa palabra es palabra de Dios. ¿Cómo sería si este versículo, que gracias, déjenmelo ahí en pantallas, aquí lo tenemos, cómo sería ese versículo si tú lo aplicas en todas, sin excepción alguna, a las áreas de tu vida? ¿Cómo sería eso que acabamos de leer? El dar generosamente y generosamente cosecharemos. Si lo aplicamos en todo de todas formas. Por ejemplo, es decir, si el dar yo lo aplico en mis relaciones personales, si el dar más, o sea, si yo decido en mi corazón dar más, como tiempo, amor, oración por los demás, a eso me refiero, que este versículo sea aplicado en esas situaciones también. Si tú decides en tu corazón dar más con las personas con las que te relacionas, como son tu esposa, como son tu esposo, como son tus hijos, como son tus amigos, tu familia en Cristo, como son los más cercanos hacia ti, amigos, si tú das más, seguro que vas a cosechar más. Les das tiempo, vas a cosechar más tiempo con ellos. Pero bueno, vamos al punto en que decidimos, supongamos que decidimos y queremos una cosecha espiritual grande, una cosecha que tú mismo te sorprendas, es decir, que tu vida espiritual vaya a otro nivel, que tú digas, yo quiero una vida espiritual donde mis dones fluyan, porque tengo una persona muy cercana a mí que me dice, es que yo siento que no tengo dones. Digo, quítate, dijeran por ahí, túmbate ese rollo. Eso no es cierto, todos tenemos dones, todos. ¿Te gustaría una vida espiritual plena? Que los dones fluyan. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Todos tenemos cosas para ayudar a los demás, dones para servir. Sabes que los dones que yo tengo no son para mí, son para ti, son para la iglesia, y los tuyos son para mí. O sea, yo no me quedo con los dones, son para el servicio de la iglesia. Entonces, ¿quién no quiere una vida donde seas muy sensible al Espíritu Santo y te diga, ve con fulano de tal y dile que tengo esta palabra? Oro por un enfermo, casi al imponer las manos, aquello se manifiesta la sanidad. Una vida espiritual plena. Yo creo que todos queremos, tu servidora, sí. Yo creo que tú también quisieras una vida espiritual a otro nivel, y no para gloriarse uno, sino para el servicio de Dios, como debe de ser. ¿Cómo sería si tú aplicas este versículo que tenemos en pantalla? Entonces, ¿cómo sería? Sería, siembra mucho en tu vida espiritual y entonces cosecharás mucho. Siembra mucho en tu vida espiritual y entonces vas a cosechar mucho. Siembras escasamente en tu vida espiritual, cosecharás poco también. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué ¿Cómo está tu vida espiritual? No estoy en juicio, no estoy cuestionando, son preguntas que solo tú sabes y yo sé cómo está nuestra vida espiritual. Esto que te acabo de decir, si siembras escasamente, pues tu vida espiritual, por lo tanto, cosecharás poco también. Esto nos da una explicación, el por qué muchas veces espiritualmente no estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Por esto mismo, a veces nos preguntamos, ¿por qué no vemos cambios? ¿Por qué no hay avances en nuestra vida espiritual? La pregunta es la siguiente: ¿qué le estás sembrando a tu vida espiritual? Tú, yo, cada uno de nosotros, ¿qué le estamos sembrando a la vida espiritual? Porque si nuestra siembra son 2 escasas horas diarias los domingos, ahí tú tienes la respuesta. Es escasa 2 horas. Son 7 días a la semana y solo sembramos 2
escasa, si es el caso, es lo que a eso me refiero. Si tu siembra son 2 escasas horas el domingo, ¿cómo quieres obtener una grande cosecha? No se puede. En nuestra vida o también en nuestros familiares, ¿qué tanto tiempo inviertes en tu familia? En escucharlos, en pasar tiempo con tus hijos, en decirle, es hora de la comida, vamos a orar juntos. Son ejemplos, no puedo dirigir ni dirijo la casa de nadie, son ejemplos. Si no le das, inviertes más y no les das en tu vida espiritual, ni a los que te rodean, a los que amas, no puede haber un crecimiento. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque dice que está sembrando escasamente. Entonces escasamente, por eso se encuentra la persona en un nivel espiritual que no es el que debería de estar. Pero si tú eres generoso contigo mismo en tu vida espiritual, entonces vas a recibir generosamente también. Vale el esfuerzo de sembrar en lo que es bueno. Vale el esfuerzo. Dale más a tu vida de lo que es bueno. Tu vida te va a pagar de regreso con cosas buenas también. ¿Cómo no? Si nos devoramos, si leemos, si pasamos tiempo en nuestro crecimiento en la vida espiritual, ¿cómo no no nos va a regresar lo bueno? ¿Cómo se verá espiritualmente mi vida si yo decidiera sembrar, pasar más tiempo aquí, sembrando y hablando palabras, semillas buenas? ¿Cómo se vería? Mira cómo lo aplica el apóstol Pablo. Fíjate cómo lo menciona, principalmente en la vida espiritual. Mira el siguiente versículo, Gálatas 6, es con asterisco porque lo mandé desde ayer, si lo podemos poner. Gálatas 6:7, versión NBV, ahí lo tenemos. Ahí está, vamos, dirige tus miradas a las pantallas. Dice, no se engañe a sí mismo nadie. No se engañe a sí mismo, nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Nadie puede engañar a Dios. Siempre vamos a recoger lo que hayamos sembrado. Ese versículo está clarísimo. Siempre lo recogeremos. Es una ley espiritual. No estoy hablando de la ley de Moisés. Voy a estar hablando mucho la palabra, pronunciando mucho la palabra ley. Pero la ley de Moisés no tiene que ver con esto. Somos salvos por gracia. Estoy hablando de una ley que rige el mundo espiritual, que aplica a creyentes y no creyentes. Aplica parejo. Es una ley espiritual que lo que tú lanzas se te regresa como si fuera un boomerang. No es karma, como lo llama el mundo, sino que lo que sembramos siempre. La Biblia dice siempre, y si dice que siempre, pues es siempre. Lo que sembramos siempre lo cosechamos. Gálatas capítulo 6, versículo 8, en Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Vamos a leer la mitad del versículo y lo voy a desglosar con la ayuda de Dios y luego te leo la segunda parte. Lee conmigo. Gálatas 6:8, Nueva Traducción Viviente. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, es decir, los que viven solamente para su carne, a eso se refiere. Los que viven solo para satisfacer su carne, de esa naturaleza, destrucción y muerte. Otra vez, los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán. Vives para la carne, cosecharás de esa naturaleza destrucción y muerte. Así lo dice, destrucción y muerte. Vives para satisfacer solo los deseos de la carne. No dice que no satisfagas algunas cosas. Pues si tu cuerpo tiene frío, te está pidiendo que lo cobijes, está satisfaciéndolo. Pero los que viven solo lo que pide mi deseo, mi naturaleza pecaminosa, cosecharemos destrucción y muerte. Está más que claro ese versículo. Lo paro ahí a la mitad para explicarte que hasta ahí nos está diciendo que tu vida espiritual depende de que tú la cultives,
de que tú la cuides y que tú la nutras con una vida espiritual buena y saludable. Hasta aquí, espero estar dándome a entender. Él quiere que tú la cultives, la cuides, la nutras. ¿Con qué? Solo con semillas, con cosas buenas, cosas que vayan a dar buen fruto. Claramente dice, si estás solamente dándole lo que tu cuerpo, lo que tu carne, más bien lo que tu carne te está pide y pide y pide y no paras, cosecharás destrucción y muerte. Hay personas, perdón, si alguien se siente ofendido, pero hay personas que están casadas y desea su carne, otras personas que no son sus esposos o sus esposas, son deseos de la carne, cosecharán destrucción y muerte. Está ahí, eso es solo por poner un ejemplo. Pablo está diciendo que si inviertes en seguir tus malos deseos, o sea, si alimentas tu carne, por cierto, la carne que ama lo que a Dios no le agrada, si alimentas esa parte de ti, esa parte te va a pagar de vuelta con destrucción. Sigue alimentando tu carne, sigue haciéndolo y te va a llevar a destrucción y muerte. No lo digo yo, lo dice Gálatas 6:8, en la versión que tú lo quieras buscar, lo dice claramente. No alimentes eso porque terminarás. ¿Cuántas personas no mueren antes de tiempo? ¿Cuántas personas no se nos van? Si yo alimento los deseos de la carne, no es que Dios me esté castigando, como algunos piensan. Es mi carne la que me paga con aquello que yo sembré, con las consecuencias. Alguien que no le gusta el deporte, alguien que no le gusta el ejercicio, y yo soy de las primeras, y el ejercicio, y tienen sobrepeso, comen desmedidamente, sin importar las calorías, sin importar nada. El cuerpo pide cada vez más. Vi un programa ayer, creo que se llama Kilos Mortales. Es impresionante el caso de estas personas donde dicen no puedo saciar. Mi cuerpo, mi carne pide comida, pide comida, pide comida. Y si gracias a Dios van al médico, si no, es poco el tiempo que viven. Entonces alimentar la carne, y ahí hasta literalmente es peligroso, y no hacer ejercicio. Terminan en destrucción y por lo tanto en muerte. En otras palabras, yo estoy cosechando de lo que yo mismo sembré. Nadie culpe a Dios. Nadie podemos decir Dios me castiga. Es que pues Dios quería que hasta aquí viviera. No, no es eso. Cuidar nuestro cuerpo, porque también nuestro cuerpo es la casa del Espíritu Santo. Si en mi corazón hay rencor, falta de perdón, odio, resentimientos, y yo alimento esas cosas que son malas, voy a cosechar algo malo. Es inevitable. Ahí tenemos ese versículo en pantallas, es inevitable. Tenemos que revisar cómo estamos hoy. Piensa por un momento el título de nuestro tema. ¿Qué estás sembrando hoy? ¿O qué has estado sembrando? ¿Tú lo sabes? ¿Solamente tú lo sabes? Si estás sembrando cosas buenas, pues igualmente los frutos llegarán a ser muy buenos para tu vida. Obvio que va a ser bueno. Pero mira, vamos a terminar el versículo de la siguiente. Me quedé, dice, leámoslo nuevamente, pero tú te voy a decir dónde me había quedado. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, que es la carne, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Hasta ahí habíamos leído. Continúo con el versículo. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Tú estás aquí, tú estás alimentándote, tú estás aquí agradando al Espíritu. Tal vez la carne dice hace calor, no vayas, o está nublado. ¿Cómo se ve eso aquí? Está nublado. Mi esposo decía, no van a ir los hermanos de azúcar porque no va a llover y va a ser pocas personas. Y no se equivocaba, sí pasaba. No sé en otras iglesias, pero en Rema sí pasaba.
Entonces la carne te dice, hace calor, tú tienes aire acondicionado, ya te perdiste, no nomás en Rema, tal vez en otro lugar que no vayan. Yo entiendo que a veces, y Dios lo sabe también, si tu trabajo no te lo permite, hay cosas, a veces tenemos algún tipo de síntomas que hasta nos obliga el doctor a quedarnos en cama. Pero eso no es algo que yo creo que Dios juzgue, sino que Dios lo sabe perfectamente. Eso no creo que haya algún problema. Pero está hablando de alimentar. ¿Alimentar qué? Pues es hacerlo algo seguido. Estaba diciéndote que cosecharán ¿qué? Vida eterna. La pregunta nuevamente sería, ¿qué tanto estás sembrando tú en tu espíritu? ¿Qué tanto estás sembrando hasta el día de hoy en tu espíritu? Te pregunto, ¿son cosas buenas? Porque el fruto inevitable va a ser la vida eterna. Aquí lo tenemos en pantallas. El fruto inevitable será la vida eterna. Y también, ¿por qué no? Una excelente calidad de vida el día de hoy, también hoy. En tus días que estemos en la tierra, que serán muchos, así lo declaro, hacia tu vida y hacia los tuyos y hacia mi vida también, tendrás una vida plena y excelente aquí también. Y sobre todo, lo que todos anhelamos un día, una excelente vida en la eternidad. Y eso es maravilloso. Estamos alimentando nuestro espíritu seguido, continuo, dándole más. Entonces dice, cosecharemos vida eterna. Eso es lo más maravilloso. Ahora, ¿cómo saber si estamos viviendo la clase de vida eterna, la clase de vida que nos está hablando el apóstol Pablo? Porque se oye bien, espero en Dios que se haya entendido, se oye bien que tenemos que alimentar al espíritu. ¿Cómo es que sabes tú? ¿Cómo es que sé yo que estoy viviendo la vida que el apóstol nos está hablando aquí? Bueno, la respuesta la tenemos en Romanos capítulo 14, versículo 17, nueva traducción viviente. Identifícate si estás en esa vida. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, ahí va, sino de llevar una vida de bondad. ¿Llevas una vida de bondad? Llevamos. Cuando digo llevas, yo también voy incluida. Llevamos una vida llena de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. De eso se trata. Eso está en ti. Eso lo practicas, sé que muchas veces no es fácil, pero eso domina más, eso es lo que más fluye en ti. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahí tenemos la respuesta. Eso nos da como referencia un estándar, nos da como referencia un estándar para ver si estamos viviendo la vida espiritual como dice Pablo. ¿Vives en eso? ¿Estás viviendo una vida espiritual tal cual lo dice el apóstol Pablo? Yo te pregunto a ti, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos insulta, nos hiere? A veces injustamente, a veces justamente, tal vez sí no lo merecemos, pero a veces injustamente. ¿Somos pacificadores o nos ponemos al tú por tú? Porque ahí dice que una vida en el Espíritu Santo es paz. No, si a mí me dijo, yo no me voy a quedar callado, me va a oír. Es que esto no se puede quedar aquí. O vas y llevas algo que escuchaste, que tú sabes que va a causar conflicto, que nos interesa. Eso no es ser pacificadores, eso no es una vida de paz, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Sabes algo de alguien? Guárdalo, quédate. Va a causar más discordia. No, pero es que lo tiene que saber como por qué. Si eso va a hacer que se encienda o hasta se dividan familias o pase, no sé, etcétera. Somos pacificadores porque esa es la vida que el apóstol Pablo, recuerda, no es el apóstol Pablo, son palabras de Dios que salieron de su boca, inspiradas por Dios, pero escritas por personas como Pablo, pero eso salió de la boca de Dios, viene de Dios. Somos bondadosos, somos generosos cuando alguien tiene algún tipo de necesidad, porque ahí dice que los que llevan una vida de bondad, somos bondadosos
ahorita más adelante te voy a dar un versículo sobre eso. Cuando alguien comete un error o un pecado, cayó en adulterio, supongamos, cayó en fornicación, robó, mató, ponle lo que tú quieras, pecado uno, pecado otro. ¿Somos misericordiosos o corremos inmediatamente casi? No quiero decir el púlpito porque jamás será usado para eso, pero vamos y decimos a que no sabes qué pasó. ¿Te acuerdas de fulano de tal, familiar, amigo, pariente, pastor, de todo? A que ni sabes. Somos misericordiosos con esas personas, con quien sea. ¿Te has cansado de hacer siempre lo correcto? Dices tú, yo siempre hago lo bueno y de plano, no, yo no sé por qué nadie lo toma en cuenta. Fíjate cómo dice Gálatas 6, capítulo 9, en Nueva Traducción Viviente. No, Gálatas 6, 9, Nueva Traducción Viviente, quizá lo apunté antes, ahí está. No nos cansemos, ¿te cansas? No nos cansemos, dice. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que, si no desmayamos. ¿Me lo puedes dar en qué versión será? En Nueva Traducción Viviente, porque hay otra parte. No, esta es correcto, esa. Lo leemos nuevamente, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué no te debes de cansar? Ahí hay un punto. Y luego dice, a su debido tiempo, o sea, no te desesperes. Es que yo hago el bien, tranquilo, no te desesperes. A su debido tiempo cosecharemos no una, no dos, no tres, sino numerosas bendiciones. Sigue haciendo el bien, se te va a regresar como un boomerang, por decirlo nuevamente de esa manera, pero no de una forma. Cuando haces el bien, cuando siembras cosas buenas, sino que cosecharás numerosas, y que no te los vas a decir, bueno, ¿y por qué tanta bendición? ¿Por qué? Porque has seguido haciendo el bien independientemente de si te agradecen, si no te agradecen, si te dan las gracias, si no te dan las gracias. No te canses. No, cosecharás numerosas bendiciones, pero esto aplica cuando no nos damos por vencidos. Haz el bien, porque vas a tener numerosas bendiciones, pero si no desmayas, si continúas, la cosecha será abundante, sí, numerosa, sí, numerosas bendiciones, pero esto solo es posible si no nos damos por vencido. Es decir, si no tiramos la toalla como decimos los mexicanos, yo ya me cansé, yo siempre ayudo, yo siempre hago el bien y nadie lo nota. No, hacedlo todo para el Señor, porque de Él viene la recompensa. Es una ley espiritual que nosotros cosechamos sin duda lo que sembramos. Si tú decides hacer el bien, aunque pase el tiempo y quizás años y no veas el resultado de tus siembras, tú tienes que perseverar, porque ahí está escrito. Y si está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que está escrito, sus palabras no pasarán. Como está escrito, a su debido tiempo, tranquilos. En el tiempo de Dios cosecharemos, y me gusta como dice, muchas, abundantes bendiciones. Y tal vez tú o yo estemos viviendo hoy el resultado de lo que anteriormente tú y yo sembramos. Porque así como cosechamos cosas buenas, también es cierto que si sembramos cosas malas, vamos a cosechar cosas malas. Por eso es tan importante conocer el principio de la siembra y la cosecha. Hay un principio en la siembra y la cosecha. Si tú tienes una huerta de mangos, tengo un hermano aquí, pero no le pedí permiso para decir si puedo decir que tiene una huerta de mango. Él sabe que está aquí, pero se me olvidó decirle. Este hermano, cuando hacen corte de la cosecha de mangos, pues ¿qué va a cosechar? ¿Qué, iglesia? Mangos, ¿verdad, hermano? Mangos es lo que se va a cosechar. Nuestro hermano tiene una huerta de mangos, él. Y cuando hacen corte, él no dice,
uy, ¿esos plátanos de dónde salieron? ¿Y esas manzanas? No, pues es lógico. Hace corte de mango, pues mango. ¿Qué sembró? Pues mango va a cosechar. El hermano no va a esperar a recoger fresas. Ya lo veo, ahí ¿dónde están mis fresas? Pues no, porque ¿qué? Lo que sembró fue ¿qué? Pues mangos. Si tú siembras elotes, ay, por cierto, de los elotes hacen unos tamalitos que le pones crema y queso y tan buenos. La verdad, ese es otro tema, ya sé. Pero se hacen de los elotes, es lo que quiero decir. Si tú siembras elotes, pues vas a cosechar elotes. Yo sé que parece que como que estoy predicando a preescolar, ¿verdad? No que ustedes sean yo, como que maestra de preescolar. Alguien me dijo, cuando recién empecé a predicar, es que usted nos enseña como si fuéramos de preescolar. Le digo, es que yo me siento como maestra de preescolar que no sé explicar bien, es por eso. Si tú siembras amor, vas a cosechar, ¿qué, iglesia? Amor, vas a cosechar amor. Si cosechas odio, vas a cosechar odio. Juicio, pues vas a cosechar juicio. Siembras dinero, pues vas a cosechar dinero, tu cosecha. ¿Has escuchado a personas que se preguntan, ¿por qué será que la vida me trata mal a mí? ¿Por qué será que la vida es tan dura conmigo? ¿Has escuchado a esas personas que hablan así o has hablado así? Tal vez es porque esa persona haya sido dura con la vida, con las personas. Tal vez puede ser que por eso esté cosechando que no lo traten bien. ¿Por qué? Porque lo que se siembra se cosecha tarde que temprano. Mateo 7, versículo 12, en Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Haz, hasta ahí nada más. Haz a los demás todos lo que, esa la pedí, no sé si me la alcanzaron a escribir porque solo quería la primera parte. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. El mundo dice que lo malo que te hace una persona se te devuelve. Eso dice el mundo. Todo lo que te haga a una persona mal, a otra persona, todo eso se devuelve. Y el mundo lo llama karma, así lo llama. Pero la palabra de Dios nos dice algo diferente y lo hemos estado viendo, que es una ley espiritual que nosotros conocemos como la ley de la siembra y la cosecha. Eso es real, eso está escrito, eso es la verdad. Jesús lo vuelve a decir un poco diferente en Lucas 6:31, Nueva Traducción Viviente. Nota cómo lo dice. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Nota bien cómo dice este versículo, porque no debes hacer el bien condicionándolo. Es decir, yo te voy a dar, pero para que tú me des a cambio. Ese versículo no quiere decir eso. O también, voy a hacer algo bueno contigo, pero para que tú seas bueno conmigo, fíjate bien, te estoy tratando bien, te estoy siendo bueno contigo, pero yo quiero que tú me trates bien. Eso no es lo que dice ese versículo, no lo dice así. Aquí dice, te voy a dar como me gustaría recibir. No es condicionar, trátame bien y te trato bien. Yo he oído personas, tengo una prima por cierto que dice, yo trato como me tratan. Ese versículo no dice así. Ese versículo dice, yo te voy a dar como me gustaría recibir. En el mundo, más bien, en el momento que tú le das a una persona, en el momento en el cual yo trato a una persona como me gustaría ser tratado, fíjate bien, en el momento en que yo trato a una persona, como dice este versículo, que me gustaría ser tratado, ser tratada, Dios se va a encargar de que esa semilla se me devuelva. No lo esperes tú tanto de la persona. Dios se encargará de que esa semilla se regrese hacia ti. Tú trata como dice este versículo. Es el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Eso afecta, ¿sí sabías que afecta a todo el mundo esa ley? Tanto a cristianos como a no cristianos. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual que rige en el mundo, las leyes espirituales. A los generosos son personas que les va bien,
en la vida. Conozco personas que no son fieles creyentes en Dios, que son simpatizantes o que dicen, sí existe un Dios, pero no, hasta ahí reconocen, y algunos ni reconocen. Pero sabes, son gente generosa que les va bien. ¿Por qué? Por eso, por ser generosos. Por ejemplo, los judíos, hay judíos mesiánicos. Cuando tú escuchas de un judío mesiánico, ese judío mesiánico dice, la palabra lo dice, ya es un judío que cree en el Mesías. Judío mesiánico, ya reconoce a Jesús como su Salvador, se le llama judío mesiánico. Pero hay judíos que son judíos ortodoxos, que viven y dependen de la ley. Esos no creen que su Mesías ha venido, ellos todavía siguen esperando. Pero ¿sabes que son tan prósperos estos judíos? Tuve la oportunidad de ir a México, no sé si fue cuando fue los bautizos, luego después creo que volví a ir otra vez. Y mis hermanas, donde yo me quedo, que es Rema, Ciudad de México, me llevaron a unas tiendas departamentales, que yo no sé si me pueda decir los nombres. Unas tiendas, pues en México es grandísimo, grandísimo, y lugares muy, muy lujosos, donde yo pensé que me iban a cobrar por entrar. Hágame favor, pues vengo acá de barrio, yo soy de barrio, yo no conozco muy bien eso. Y me dice mi hermana con la que mis hermanas con las que me hospedé, estas tiendas son de los judíos. Esos judíos, le digo, ¿son judíos mesiánicos? No, son ortodoxos, pero son tan generosos. Unos imperios que tienen. Cuando mi esposo viajó a Tel Aviv, allá a la Tierra Santa, a Israel, me dijo, mami, estoy hospedado en un hotel que en mis sueños había visto. Unos hoteles, dice, creo que puedes comer hasta en el piso de lo limpio que está, un lujo extremo. Son generosos. ¿Y por qué aplica para ellos si ni siquiera reconocen a su Mesías? Llegará el día en que lo reconocerán, está escrito. Son generosos y es una ley que funciona. Funciona y es pareja. Debemos entender que todo lo que sembramos trae como resultado una cosecha. Así que lo que tú y yo estamos sembrando hoy va a tener una cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7, en Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. No es que yo creo en la gracia. Sí, espérate. La gracia ahí está. Y siempre va a haber perdón. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. La gracia te perdona siempre. No hay un pecado que sea más grande que la gracia. Pero no por eso se puede abusar de la gracia y decir, lo voy a hacer, la gracia me perdona. No, no te equivoques. Eso no es gracia. Cuando piensas así ya no estás bajo la gracia. No, nadie puede burlarse de Dios. No se dejen engañar, dice, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Hay consecuencias, que aunque la gracia te perdone, las consecuencias se sufren aquí. Siempre se cosecha lo que se siembra. De acuerdo con la palabra de Dios, todo lo que el humano hace tiene sus consecuencias. Por esa razón, iglesia, tenemos que asegurarnos de estar sembrando siempre semillas buenas, porque tarde que temprano vamos a cosechar. Gálatas 6, 9 y luego nos pasamos al 10. Ya leímos el 9, pero déjame continuar con, dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Es decir, sembrar semillas buenas. Eso es hacer el bien, semillas buenas. Pasamos al 10 por favor. Ahí está. Por lo tanto, lo tenemos ahí en pantalla, iglesia, vamos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Siempre que tú tengas la oportunidad. Tal vez habrá veces que no tengas mucho para compartir, pero cuando lo tengas, por eso dice, cuando tengas la oportunidad, porque a veces aunque queremos, no podemos, no me refiero tal vez económico, sino algún otro tipo y que no tengamos la oportunidad, Dios lo entiende, pero cuando tienes la oportunidad, claramente lo dice aquí, siempre que tengas la oportunidad, hagamos el bien. ¿A quién? A todos. Hagamos el bien a todos.
sembrar semillas buenas. Dice, y en especial a la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de la fe? ¿Alguien me puede decir? Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Otra vez, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, sin necesidad. Pero te está diciendo ahí, en especial a tus hermanos, a los cristianos, a eso se refiere. Y quiero que veamos primera de Juan 3, es que ese no lo traigo, vale, pero aquí en Nueva Versión Internacional, primera de Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Cómo dice que a nuestros hermanos en la fe? Si alguien que posee bienes materiales, si tú los posees, si no los posees, no es para ti esta parte. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él y tienes la forma de ayudarle, es lo que te está diciendo, tienes la provisión, algo material, algo que le pueda ayudar, ahí dice, y si ve a su hermano que está pasando necesidad y no tienes compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Cuando el versículo anterior está diciendo hacerle bien a todos, pero en especial a tus hermanos, a los que compré con mi sangre, como te compré a ti, en especial. Podemos leer el versículo 18 de ese mismo, en una versión internacional, pero el 18. Queridos hijos, no amemos de palabra. Ay, hermana, hermano, yo te amo, yo sé que tú me amas. Sí, pero no es solo de palabra, ni de labios para afuera, sino de hechos y de verdad. Hagamos el bien a todos, pero aquí nos dice especialmente a tu hermano. Amén, iglesia, amén. Amén sí o amén no. Siempre que podamos hacerlo, sembremos una semilla, y nota que recalca especial en la familia de la fe, a nosotros. Lo que hoy somos es el resultado de lo que hicimos en el pasado, y lo que seremos mañana es el resultado de lo que estamos haciendo el día de hoy. Por eso Proverbios nos dice lo siguiente, Proverbios capítulo 13, versículo 16, en Nueva Traducción Viviente. Las personas sabias, antes de actuar, ¿tú te consideras sabio? Aquí está, y también para mí obvio. Las personas sabias piensan antes de actuar. Algunos somos impulsivos, ¿verdad? Algunos en el momento del coraje, en el momento de la desilusión, en el momento de la traición, en el momento de todo eso, impulsivos. No, es ser prudentes. Así dice, las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Las personas sabias piensan antes de actuar. ¿Por qué piensan antes de actuar las personas sabias? Porque tenemos que pensar en las consecuencias que nos puede traer el tomar decisiones. Una persona sabia piensa antes de actuar. ¿Conoces a alguien sabio? Seguramente piensa antes de actuar, porque sabe que todo lo que se siembra hoy va a traer una cosecha. Híjole, tomé una decisión, lo dije cuando estaba molesta, aquí está la cosecha y seguramente no será buena. Entonces tenemos que pensar antes de actuar, porque tarde que temprano recibiremos la cosecha. También es necesario, sabes, también hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. Tenemos que esperar en ese tiempo, y esto es algo que a muchos de nosotros nos cuesta esperar, la paciencia, como que no se nos da. Tal vez a muchos sí, a muchos no lo sé, pero como que cuesta. Nos cansamos de esperar de algunas siembras, porque algunas toman más tiempo que otras. Todos sabemos eso, que a veces plantas unos arbolitos y unos plantas nacen más rápidos que otros. Unas siembras toman más tiempo que otras, pero aquí lo importante es sembrar. Es que va a tardar, tu siembra. Es que va a dar fruto pronto. Está bien, siembra.
Eclesiastés capítulo 11 versículo 1 en Nueva Versión Internacional nos lo dice así: lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Aviéntate a sembrar, obviamente semillas buenas. Sigamos sembrando semillas buenas y seamos ¿qué? Pacientes, seamos pacientes. Observa lo que dice la palabra acerca de cómo las semillas dan fruto. Lucas capítulo 8 versículo 15 en Nueva Traducción Viviente. Aun cuando tú siembras semillas para ti, ya sea de sanidad, de prosperidad, es el mismo caso, se lleva su tiempo. Dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representa a las personas sinceras. ¿Eres buena tierra? Ahí está la clave. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella con paciencia y producen una cosecha pequeña. ¿O qué dice el verso, iglesia? Una cosecha enorme, abismal, grande. ¿Eres buena tierra? ¿Eres sincero? ¿Eres de buen corazón? Abundante y grande será tu cosecha. Las semillas dan fruto, pero dice con paciencia. Ahí dice, se aferran a ella y al final dice, y con paciencia producen una cosecha enorme. Hay que tener paciencia. Tenemos que ser pacientes cuando sembramos nuestras semillas. Paciencia se refiere a la perseverancia y a la resistencia. ¿Sabes por qué cualquier tipo de siembra se involucra la paciencia? Aquí dice que vas a cosechar una cosecha enorme, pero que es necesaria la paciencia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es necesaria el tipo de paciencia en cualquier tipo de siembra? Porque las semillas necesitan tiempo para dar fruto. No sucede de la noche a la mañana. Tenemos nuestro hermano Javier, esposo de mi hermana Lorena, papá de Ivanuel, abuelito de Unavi, para que ubiquen al hermano. Él sembró unos limoncitos allá y tardó su tiempo en ver el fruto. Estaba tan contento, hasta grabó un video. Eran 2 limoncitos bien bonitos y unas florecitas de que ya estaba dando, y se veía tan contento y me enseña el video de que ya dio su fruto. Pero él cuando plantó los arbolitos no dijo, bueno, ¿cuándo va a dar fruto esto? ¿A qué horas? Ya vine en la mañana y en la tarde y no, yo no veo el fruto. Tuvo que ser paciente. Nunca lo vi escarbando, a ver, ¿sí está sembrado? Sí está sembrado. No, dice que te tienes que aferrar con paciencia para que veas la cosecha. Todo tiene que ver, aunque no nos guste mucho, con la paciencia. Nunca se siembra algo y al otro día ya está. Hay que tener paciencias. No sucede de la noche a la mañana. Así como el agricultor espera pacientemente, como el hermano Javier, el precioso fruto de la tierra, también debes de ser paciente. Santiago capítulo 5 versículo 7 nos lo dice nuevamente. Santiago 5:7, Reina Valera. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia. Hasta ahí, quiero leer eso. Por lo tanto, hermanos, tened ¿qué? Paciencia. Tenemos que tener paciencia. Cuando se siembra una semilla y no ves nada de inmediato, sabes que va a tardar su tiempo. Pues de la misma manera, como siembra un agricultor, con ese versículo empezamos. Cuando tú siembras, en su momento cosecharás abundantemente. La buena vida, iglesia, la buena vida está en ser buenos sembradores, para vivir cosechando buenas cosechas, en ser sembradores. Esta es una ley desde el antiguo tiempo y siempre ha existido. Mira el versículo
donde Dios le habla a Génesis, y esto te va a ayudar a vivir una buena vida en la tierra. En Génesis 8:22, Nueva Versión Internacional, Dios le dice a Noé lo siguiente: mientras la tierra exista. ¿Existe la tierra hoy? Claro, aquí estamos. Mientras exista la tierra, esto es una palabra de un Dios eterno que dice: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. ¿Ves tierra? Pues sí, aquí estamos. Pues mientras exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno, días y noches. Hoy la tierra sigue existiendo. Hay verano, invierno, hay día, hay noche, hay calor, hay frío. No aquí, ¿verdad? No aquí el frío, pero en algún lado ha de haber. Todo, desde que se dijo en este versículo, Dios a Noé, sigue existiendo. ¿Cuánto hace del diluvio? Mientras exista la tierra, existirá la siembra y la cosecha. Frío, calor, día y noche. Así que, y seguirá la cosecha, la siembra y la cosecha. Dios nos está diciendo que la siembra es algo tan poderoso, tan importante, que lo compara con el día y con la noche. O sea, va a existir siempre la siembra, mientras exista la tierra y la cosecha, dice. Así como existe el calor y el frío, así mismo existirán los resultados de tu siembra, iglesia. Donde quiera que vayas va a haber día y va a haber noche. Al país que te guste va a haber día y noche. Palabra de Dios. Y si hay frío y noche, y si hay calor, frío y noche hoy. Frío día, perdón el juego de palabras, día y noche. Y si hay frío y calor, siempre existirá la siembra y la cosecha. Disculpen si lo dije, las veces que lo dije errado. Y así como existe entonces el calor y el frío, así mismo existirán los resultados de tu siembra. Serán tu cosecha. Si puedes subir la alabanza, por favor. Si puedes ponerte de pie. Iglesia, te pido, por favor, si te pones de pie. Así como existe el calor y el frío, así mismo van a existir los resultados, iglesia, de tu siembra y de tu cosecha. La pregunta: ¿cómo tratas? Ya lo dijimos hace un momento. ¿Cómo tratas al que te ofende? El que comete un error. Eso determinará cómo serás tratado tú. Cuando alguien comete un pecado, sea cual sea, lo terminas de hundir, le pones el pie, es más, lo hablas y todavía lo exageramos. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien se equivoca, cuando comete un error? O le tiendes la mano para ayudarlo, lo terminas de hundir, o le dices: aquí está mi mano, aquí está mi hombro, aquí está mi tiempo. Empezamos hablando de el darle tiempo a tu familia, a la iglesia, ¿por qué no? Invertir en tu vida espiritual. ¿Cómo reaccionamos? ¿Le tiendes la mano para ayudarlo o lo subes a las redes sociales? Porque lo digo eso porque eso es lo de hoy. Tú solo vas a cosechar lo que tú has sembrado. Exactamente. Palabra de Dios es. No me refiero a dinero, aunque sí tiene que ver también, pero no me refiero a eso. Si tú siembras amor, iglesia, Rema, si tú siembras tiempo, si tú siembras bondad, si tú siembras paz, si alguien viene contigo a decirte algo, un chisme, una mentira, o tal vez hasta si es cierto, es una verdad, pacificador, ¿no sabes? No quisiera saber más, no me quiero ver involucrado en eso. Pacificador, esa es la vida de la que habla Dios a través del apóstol Pablo. Bondad, paz, etcétera, esas son semillas buenas.
La misericordia que usas para otros será la misma que usarán para ti. Siempre oro que la palabra que Dios va a compartir a través de esta vasija imperfecta, sea Dios el que sea glorificado, sea Dios el que hable a cada corazón. Siempre inicia con el mío porque soy la que empieza a hacer la enseñanza. Si quieres cerrar tus ojos, aún puedes retractarte de algunas semillas que hayas sembrado erróneamente, con intención o sin intención. Palabras, semillas que hayas hablado a tu hija, a tu hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi iglesia, mi vecino, mi familiar. ¿Qué semillas has estado plantando? ¿Qué semillas has estado sembrando sobre ti mismo? Soy un bueno para nada, nunca voy a salir. Esas semillas van a dar fruto. Cámbialas, retráctate, invalida, cancela, revoca y di: yo renuncio a esas semillas. Mis hijos servirán al Señor. Los he de ver con sus manos levantadas, glorificando al único y Dios verdadero. Renuncio a que mi esposo nunca va a dejar el vicio. Renuncio a que mi esposa nunca va a dejar el mal carácter. Renuncio a que mis hijos no tienen un futuro. Yo no sé lo que tú has hablado, yo solo sé lo que sí he hablado. Y hoy puedes renunciar a eso. Es una intimidad con Él. Que crezca tu vida espiritual pasando tiempo con Él. Puedes decir: Señor, de hoy en adelante, si yo no estaba sembrando bien, tendré paciencia porque va acompañado y es glorioso. El resultado son enormes, abundantes las bendiciones que le siguen. No desmayes, no desmayes. Continúa, continúa. Sigue hablando con el Señor mientras entonamos un canto de adoración al único. Vamos, ese aplauso, dáselo al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Hermanos, cuidemos nuestras semillas, nuestras palabras. Recuerda que tierra fértil, hablar siempre. La vida en eso consiste, en sembrar semillas buenas. ¿Dónde encontramos las semillas buenas? Aquí. Recuerda también, si no queremos tener una vida anémica, raquítica, 2 horas a la semana no es suficiente para, como dice el apóstol Pablo, nuestra vida espiritual esté nutrida. Cada quien reciba la palabra en su espíritu y se haga conforme está escrito. ¿Puedes tomar tu lugar? Vamos a dar gracias por los diezmos y ofrendas. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, primero agradeciéndote por la palabra que tú has hablado a nuestras vidas, en nuestro corazón. Como leímos, Señor, nos declaramos tierra fértiles, Padre. Gracias por lo que van a sembrar mis hermanos en el alfolí, Señor. Tú multiplicas, Señor, como dice la palabra. El cielo y la tierra pasan, pero lo que está escrito no pasa. Señor, tú suples cada una de nuestras necesidades. Y me gusta decirlo así, no conforme a nuestras necesidades, sino conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Multiplica 100 veces más la siembra de cada uno de mis hermanos. También te doy gracias por sus trabajos, por sus labores, Señor. Gracias, Padre, porque tú los subes de nivel a los que están, Señor, en algún tipo de empresa. La gracia les abre las puertas. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. A cada uno de ellos, bendícelos en su trabajo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, gracias por haber estado aquí en nuestra casa, en nuestra iglesia Rema. Gracias por tomarte el tiempo, por venir a nutrirte y que no solo sean 2 horas. Tomemos tiempo en algún momento de la semana que el Espíritu nos recuerde
que tenemos que, más bien acuérdate tú que el Espíritu Santo tiene que nutrirse. Y hasta ahorita el único anuncio que tenemos es la visita de nuestra hermana Norma. Es evangelista, profeta, tiene varios dones, pero estará ministrando en nuestro 19 aniversario, ya 19 años, y me gusta decirlo siempre, y Dios ha sido y sigue siendo fiel. El último sábado del mes de enero y el último domingo, un solo servicio el domingo. Habrá pastel, habrá comida, tendremos la hermana estará, por cierto, a quien guste estará ministrando, Norma Hernández desde Texas. Cualquier apoyo, creo que es la única vez en todo el año que les solicito apoyo a quien pueda, de verdad. Y si no puedes, recuerdo mucho lo que decía el pastor Porfirio, solo te pido que no faltes, es lo único que te pido. Y quien guste apoyar para los gastos, bienvenido. Lo que tú, nunca es poco, porque las matemáticas del Señor sabemos que son diferentes a las nuestras. Y son todos nuestros anuncios. Tenemos talento, no sé si los chicos van a vender algo, ¿no? Dorilocos, ay, están bien buenos esos dorilocos. Para quien guste apoyar, tenemos talento, creo que tenemos chilaquiles, algo así, es lo que me dijeron. Eso es lo que tenemos. Si tú gustas quedarte y apoyar, muchas gracias. Y si no, de todas maneras, gracias por estar aquí, por haber estado aquí. Si gustas ponerte de pie y levantar tus manos, agradeciendo al Señor que siempre nos da palabra, que nos nutre, que Él es bueno. Levantamos nuestras manos, que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora, iglesia, y hasta que el Señor venga, recuerda, no se te olvide, nos encuentre a ti y a mí hablando, sembrando palabras de bendición, palabras buenas. Y todos, iglesia, todos los que lo haremos decimos amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bendiciones abundantes.